Buenas tardes. Por parte de Vanguardia de Derechos Humanos, le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Antes de empezar, presentaré a nuestro conferencista. Juan Conde es un jurista mexicano, licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac y maestro en Derecho por la Universidad de California en Berkeley. Es fundador de Novus Concilium, un despacho de abogados especializado en la representación de empresas de tecnología. Ha sido panelista y conferencista en eventos nacionales e internacionales y escritor publicado en diversos blogs y revistas de derecho y negocios. Ha sido nombrado como uno de los abogados digitales más disruptivos de México por la revista Foro Jurídico y como abogado experto por el ranking internacional Leaders League. Sin más que agregar, le doy la palabra a nuestro conferencista. Bienvenido. Gracias, Diego. Muchas gracias. Bienvenidos a todos por estar aquí. Les agradezco que estén aquí. Y pues vamos a platicar acerca de este tema interesantísimo que son pues las implicaciones que tiene la inteligencia artificial o estas nuevas tecnologías sobre o el impacto que tienen en materia o sobre el tema de datos personales, ¿no? Y me gustaría empezar contándoles una historia, un caso que ustedes pueden buscar en internet que se llama People versus Collins, un caso que sucedió en California, en Los Ángeles. Les voy a contar muy rápido. Hubo un robo y hubo dos testigos a ese robo. Los dos testigos argumentaron más o menos que el robo había sido hecho por una persona de cabello rubio que se había subido a un automóvil manejado por un hombre de raza negra, un afroamericano, y habían manejado para huir de la escena del crimen. Fueron las únicas dos personas que vieron esto, declararon esencialmente lo mismo. Y después de que la Corte de California, que le tocó ver este caso, corriera o pidiera que se corrieran un análisis probabilístico a través de unos algoritmos que se utilizan en las Cortes de California, se determinó que existía una posibilidad entre 12 millones de que ciertas de que pudiera haber una pareja con estas descripciones, ¿no? Agarran a una pareja y resulta que obviamente tenía estas descripciones, era una mujer de cabello rubio y un hombre afroamericano, y gracias a que el algoritmo dijo que estos cuates tenían una posibilidad en 12 millones de ser inocentes, se les dicta una pena de prisión. Posteriormente, revisa la Suprema Corte de California y se da cuenta que fijar una pena nada más porque un algoritmo haya arrojado esa probabilidad es una locura y revoca la sentencia. Pero el caso de People contra Collins, si ustedes pueden revisarlo, revísenlo, búsquenlo, es un caso que ilustra perfectamente cómo la inteligencia artificial no es tan neutral como parece y puede violar derechos humanos. Y bueno, tenemos que empezar, yo creo, pensando qué es esto de la inteligencia artificial o qué significa la inteligencia artificial. Porque normalmente cuando nos hablan de inteligencia artificial pensamos en algo como una superinteligencia que es mejor que el ser humano para absolutamente todo, porque esto es lo que leemos cada vez que vemos un artículo nuevo que sale. Inteligencia artificial hace mejor tal cosa que el ser humano. Inteligencia artificial lee mejores contratos que los abogados. Inteligencia artificial cocina mejor un pastel, ¿no? O sea, leemos de esos artículos en todos lados, por todos lados, pero uno debe de preguntarse qué significa inteligencia artificial. Yo he tuiteado y he sostenido que la inteligencia artificial no es ni inteligente ni artificial. Y pudiera parecer, porque hay un grupo de personas que
que argumentan o que dicen que dentro de poco llegaremos a una superinteligencia artificial que será mejor que los seres humanos en todo y que incluso todos vamos a poder cargar nuestras mentes al nirvana digital. Si les interesa leer acerca de esas locuras, pueden googlear el nombre de Ray Kurzweil, que por cierto es asesor de Google. Entonces, pues tampoco es una persona que no tenga mucha influencia, pero la realidad de las cosas es que hoy no tenemos nada cercano a una superinteligencia artificial, ni tampoco tenemos nada cercano a lo que se conoce como una inteligencia artificial general. Si tú le enseñas a una inteligencia artificial a hacer algo de una manera magnífica y quieres que esa inteligencia artificial haga otra cosa, aunque esté relacionada con los conocimientos iniciales, no puede hacerlo. Tienes que enseñarle desde cero otra vez. No existe transferencia de conocimiento o abstracción de conocimiento como sí lo podemos hacer los seres humanos. Por ejemplo, cuando un bebé aprende a abrir una puerta, la chapa de una puerta, está aprendiendo a abrir todas las chapas de todas las puertas, no importa si la chapa es distinta. Aprendemos como seres humanos desde muy pequeños el principio de cómo abrir una chapa de una puerta, cómo atarnos las agujetas, por ejemplo, y abstraemos ese principio general de una manera muy inteligentemente y podemos aplicar ese principio para absolutamente todas las demás tareas similares. Aprendiendo a abrir la chapa de una puerta, podemos abrir otra puerta que tenga una chapa distinta, podemos abrir gavetas, podemos abrir diversos tipos eh, de herramientas que tienen el mismo mecanismo. Pero si tú a una inteligencia artificial le enseñas a abrir una chapa de una puerta y después le cambias la chapa, difícilmente la inteligencia artificial va a poder abrir la nueva puerta. Vas a tener que enseñarle desde cero. Y este es uno de los grandes retos que tienen hoy en día las personas que están desarrollando inteligencia artificial, lo cual se conoce como transferencia de conocimiento. ¿Ok? Y, y bueno, la ciencia y la tecnología va avanzando a pasos agigantados, pero esto es algo que hoy por hoy las inteligencias artificiales no pueden hacer. Entonces nos encontramos con herramientas que son evidentemente muy limitadas, a pesar de que son maravillosas para hacer lo que hacen, ¿no? Y aquí es importante reconocer que como toda tecnología, las inteligencias artificiales son herramientas prostéticas. ¿Qué significa que son herramientas prostéticas? Significa que aumentan las capacidades del ser humano como una prótesis. Nadie, absolutamente nadie, puede argumentar aquí que puede multiplicar o sacar raíces cuadradas más rápido que una calculadora. Obviamente la calculadora lo hace mejor que el ser humano, lo hace más rápido y lo hace más preciso y con menos errores. Pero tampoco nadie argumentaría que las calculadoras nos van a conquistar mañana. Obviamente, nadie podría argumentar que puede cargar lo mismo que una polea. Las poleas pueden cargar muchas toneladas más que los que puede cargar un ser humano con sus brazos. Pero eso no quiere decir que las poleas puedan conquistar a la raza humana en el futuro cercano o quizá en el futuro lejano. ¿Qué significa que las herramientas sean prostéticas? Significa que por naturaleza todas las herramientas que nosotros utilizamos aumentan en gran medida las capacidades del ser humano. Cuando hablamos de tecnologías de inteligencia artificial, concretamente hablando, por ejemplo, de redes neuronales o hablando acerca de Q-networks, que son los algoritmos que son las tecnologías que se utilizan principalmente para hacer lo que se conoce como machine learning, obviamente vamos a encontrar herramientas que pueden procesar datos, que pueden hacer probabilidad y estadística, que pueden encontrar correlaciones de una manera mucho más eficiente que un ser humano. Eso no lo estamos negando, pero lo que estamos tratando de decir es que seamos muy cuidadosos en atribuir inteligencia a este tipo de actividades, porque una máquina que hace la interpretación, digamos, para aplicar o para dictar una sentencia, por ejemplo, los que son abogados, o una máquina eh,
que nosotros utilizamos para reconocer un perro no está reconociendo, no conoce el concepto de perro, no sabe lo que es un perro, simple y sencillamente, al correr ciertos algoritmos, decide que probabilísticamente sus pesos, que es como se llaman sus parámetros, indican que es probable que esa foto pueda ser la de un perro, ¿no? Eh, pero no nos está definiendo el concepto perro ni nos está definiendo el concepto animal y por supuesto no podrá definir o no podrá entender o comprender un concepto tan complejo como el perro es el mejor amigo del hombre. Entonces creo que es importante que nosotros entendamos primero qué es esta herramienta en específico, cómo funciona, cuáles son sus capacidades, que son obviamente impresionantes, pero también cuáles son sus limitantes. Y con base en eso podemos empezar a platicar cuáles son los impactos directos que se tienen sobre los derechos humanos. Y principalmente lo digo porque al momento en el que tenemos a una corte decidiendo quién es culpable o quién es inocente basándose en un algoritmo, pues tenemos que estar muy, muy, muy bien seguros de cuál es esa limitante a ese algoritmo o cuáles son las cosas que pueden salir mal. Eh, Vamos a hablar un poquito, si les parece, de qué tecnologías y full disclosure, yo soy abogado, no creo que tampoco me quiero meter a hablar de temas súper, súper técnicos de cómo funciona la tecnología, pero sí podemos más o menos entender de manera general cómo es el funcionamiento, por ejemplo, de una red neuronal. Eh, Supongamos que yo quiero construir una máquina que reconozca un gato o un perro, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es darle miles y miles y miles y miles y miles y miles y fotos de un perro que deben de estar descritas por un ser humano diciendo esto es un perro. A eso se le llama etiquetado o labeling. Y este primer dataset que los seres humanos agarran y etiquetan, ¿no? Y les prometo que ustedes quizá ya han etiquetado estos datasets alguna vez en su vida sin darse cuenta. Si alguna vez se han olvidado su contraseña y para recuperarla les piden, por ejemplo, que señalen qué de estas fotos contienen un autobús, por ejemplo. Si alguna vez han hecho esto, ustedes han estado alimentando un algoritmo de inteligencia artificial, porque básicamente lo que están haciendo es etiquetar qué fotos contienen diversos elementos. Una vez que tienes miles y miles y miles y miles de fotos etiquetadas con estos elementos que contienen, entonces escribes reglas como una receta de cocina o como una que se llaman algoritmos para hacer la valoración de ese tipo de fotos que están etiquetadas, para que cuando tú le presentas una foto sin estar etiquetada, corra estos procesos que se llaman convoluciones y una vez que arroje el resultado de sus cálculos, nos pueda decir, híjole, pues sabes qué, aquí veo un perro. ¿Por qué? Porque se parece píxel por píxel a estas 45.500 millones de fotos que me etiquetaron que dice perro, ¿no? Pero si construimos ese algoritmo para reconocer un perro, ese algoritmo no puede reconocer un gato, tampoco puede reconocer un sándwich. Tendríamos que entrenarlo otra vez, ahora con fotos de gatos o con fotos de sándwiches, para poder hacer esto. Y esto es un proceso que obviamente requiere de muchos datos y requiere también de mucho esfuerzo humano para poder etiquetar los datasets. Y luego, cuando corres las primeras convoluciones, cuando corres por primera vez el algoritmo, generalmente el resultado es pésimo. Y entonces tenemos que ajustar los pesos del algoritmo, tenemos que ajustar los cálculos. Y generalmente esos cálculos se ajustan de una manera no aleatoria, pero casi aleatoria. O sea, si el resultado no se parece a un perro, lo ajustamos, ¿no? Lo cerramos un poco más. Si el resultado sí se parece a un perro, entonces vamos ajustando hacia ese camino. Y esto se llama entrenar, o esto es el entrenamiento que le hacemos al algoritmo. Y después de correr estas convoluciones, estos procesos miles y miles y miles de veces, podemos tener algoritmos entrenados que tienen una única función, que es la que nosotros determinamos desde el principio, en este caso, reconocer a un perro, ¿no? Entonces,
nos damos cuenta que el tema de la inteligencia artificial no es realmente que exista una máquina que piense y que sea mejor que tú o que pueda pensar mejor que tú en absolutamente todo en la vida, sino que es una máquina que puede desempeñar una tarea mejor que tú, muy, muy, muy específica. Seguramente han visto por ahí el caso interesantísimo del algoritmo que aprendió a jugar este juego japonés, pero este juego eh, chino que se llama Go. Un juego que es muy parecido al ajedrez, o bueno, tiene los mismos principios, es un juego de estrategia y que por muchos años se había pensado que aquellas personas que supieran jugar Go eran personas que tenían una inteligencia muy grande. Total, que la Google construye un algoritmo que le gana al campeón mundial de Go. Ese algoritmo es un algoritmo muy interesante porque cuando la gente lo vio jugar, hacía unas movidas que ningún ser humano podía haber hecho, que ningún ser humano jamás se le había ocurrido hacer en un tablero de Go. El mismo caso sucedió, si ustedes por ahí buscan, cuando IBM con su máquina venció en ajedrez a Gary Kasparov, al campeón de ajedrez en los noventas. La máquina lo venció. Al final del día, le ganó más juegos a Kasparov que los que Kasparov a la máquina. E hizo movimientos que los expertos de ajedrez se sorprendieron y se maravillaron con eso. Pero si esas máquinas, esa máquina de Go, por ejemplo, que le ganó a Lee Sedol, la pusiéramos a jugar en un tablero de Go más grande o más pequeño, no aprendería, no podría jugar, tendría que volver a aprender todo para un tablero más pequeño o para un tablero más grande. Entonces, por eso lo que decimos es que hoy tenemos inteligencia artificial específica o narrow AI, y no es ni una inteligencia artificial general como el ser humano, y por supuesto no es una superinteligencia artificial. Y estamos muy lejos, desde mi punto de vista, de llegar a esa superinteligencia artificial o incluso de crear inteligencia artificial general, porque el problema más grande, como lo comentábamos, era la transferencia de conocimiento. Una vez que yo le enseño algo a una máquina, es muy difícil que esa máquina pueda utilizar los principios generales que aprendió para hacer esa tarea y aplicarlos a otra cosa. Ha sido casi imposible. Y hay muchos científicos que están dedicados a tratar de encontrar la solución a este problema y no sabemos si realmente lo vamos a poder lograr, pero está muy interesante la carrera para llegar a hacerlo. Ahora, habiendo dicho esto, sabemos que por supuesto la inteligencia artificial, a ver, tiene limitantes, pero eso no quiere decir que no sea una gran tecnología. Y no podemos ser luditas. Los luditas eran aquellas personas en el siglo antepasado que destruían las máquinas de vapor porque estaban quitando trabajos. Y se reconoce ahora el término ludita como aquella persona que odia la tecnología. Entonces no podemos ser luditas, tenemos que abrazar nuestra tecnología, porque la tecnología es lo que le ha permitido al ser humano llegar hasta donde está. Si no tuviéramos la manera de protegernos del clima, probablemente nos hubiéramos congelado en alguna cueva hace muchos años, o los tigres dientes de sable nos hubieran comido si no tuviéramos la capacidad de hacer herramientas para defendernos. Las herramientas y la capacidad de hacer herramientas son lo que hacen al ser humano la especie que hoy en día pues, es la más dominante en la Tierra. Existen otras especies de animales que hacen herramientas, como por ejemplo, busquen el video de un cuervo, cómo hace en YouTube, cómo un cuervo hace una lanza para cazar larvas. Es impresionante. Hay muchos, muchos animales que hacen herramientas, pero ninguno de ellos tiene una conexión a Internet de alta velocidad todavía, y el ser humano sí. Entonces, el ser humano lo ha hecho de una manera tan, tan, tan formidable que hoy en día nos debemos a nuestra tecnología y como dice Naval Ravikant, un inversionista de Silicon Valley, sin tecnología los seres humanos no seríamos más que simios jugando en el lodo. ¿Cómo podemos utilizar nuestras tecnologías para que sean en beneficio de la humanidad y no en su perjuicio? Pues esto requiere que nosotros entendamos qué son nuestras tecnologías, que entendamos perfectamente qué tecnologías estamos usando, cuáles son sus pros y sus contras,
cómo funcionan y qué efectos tienen en nosotros como individuos y en nuestra sociedad. No podemos nada más utilizar tecnología porque sí. Tenemos que hacer un uso consciente de ella. Y el tema de derechos humanos es el tema perfecto para ilustrar eso. Como decíamos, la inteligencia artificial puede violar derechos humanos y esta violación puede venir en diversas fases de la tecnología, ¿no? Y esto es algo que yo llamo digamos, lo malo o el riesgo que tenemos de utilizar este tipo de herramientas sin reflexionar perfectamente cómo funcionan y para qué las queremos utilizar. Y el riesgo es que podemos estar creando una sociedad en donde se repliquen las violaciones que los seres humanos ya hacemos a derechos humanos, pero que se repliquen ahora en una tecnología que va a funcionar mejor que un ser humano para violar derechos humanos, ¿no? Que va a ser más eficiente en algunos de sus cálculos o en algunas de sus decisiones o encontrar algunas correlaciones que no necesariamente van a ser correctas. Y estas violaciones en derechos humanos pueden estar en casi todas las fases de la creación de una herramienta de inteligencia artificial, ya sea una red neuronal, por ejemplo, para hacer machine learning. Pueden venir en su programación. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos que etiquetar las fotos, pero ¿qué pasa si el ser humano que está etiquetando las fotos las etiqueta de una manera incorrecta o las etiqueta con base en sus sesgos? Puede estar metiendo a la etiqueta su propio sesgo y después el algoritmo va a aprender ese sesgo que se le está poniendo a la etiqueta, ¿no? Puede ser que la persona que escribió la receta de cómo debe de interpretar esta tecnología, lo que está viendo, escriba ciertas reglas con sesgos que ellos tienen. Y puede ser que las personas que entrenan al algoritmo también metan un poco de su cuchara eh, en temas que son eh, evidentemente eh, complicados. Hay un caso de un bot muy interesante que ilustra esto. Se creó un bot para que aprendiera a tuitear y a lo largo, después del entrenamiento, terminó siendo un bot racista que literalmente tuiteaba cosas abiertamente racistas. eh, Y un experimento muy interesante porque aprendió de los datasets que había en redes sociales. Entonces, eso también es un espejo muy interesante de qué dice de nosotros como humanidad. Pero la inteligencia artificial puede ser racista. Ese es un claro ejemplo que sucedió cuando no se entrena de una manera adecuada. Por eso tenemos diversos elementos y cuando se habla de derechos humanos e inteligencia artificial, tenemos que ir a diversos instrumentos que se han creado para precisamente evitar esto. Tenemos, por ejemplo, la Declaración de Toronto, que ha sido firmado por varios grupos, incluyendo, por ejemplo, Amnistía Internacional, que básicamente lo que dice la Declaración de Toronto es que pone ciertos puntos especiales en lo que se debe de fijar el día que estemos construyendo este tipo de herramientas. Uno de ellos es que debemos de usar el marco internacional de derechos humanos y debemos de tomarlo en cuenta cuando estemos desarrollando tecnologías de inteligencia artificial. Existen otras herramientas. Están las directrices universales para la inteligencia artificial. Está la Declaración sobre Ética y Protección de Datos en materia de inteligencia artificial. Y hay una que me parece brillante, que son los 7 requisitos esenciales para una inteligencia artificial viable emitida por los consejos de la Unión Europea, en donde nos ponen básicamente 7 principios que tenemos que cuidar para evitar crear máquinas que, entre otras cosas, violen derechos humanos. Y algunos de estos datos son específicos en alentar la diversidad y en alentar el bienestar social como parte de esta regulación o de esta creación de estas herramientas.
Tenemos las directrices sobre la inteligencia artificial en materia de protección de datos. Y en fin, hay varias, hay varias. De hecho, hay un artículo muy bueno que les recomiendo que se llama Unboxing Artificial Intelligence, que son 10 Steps to Protect Human Rights. Específicamente ese artículo también de la Comisión de Ética de la Comisión Europea, de la Unión Europea, nos habla, es un artículo muy interesante, en donde nos habla acerca de cuáles son estos 10 pasos para poder hacer inteligencia artificial que proteja los derechos humanos. Entonces tenemos que los derechos humanos tienen que estar como frente, como base, como corazón y como fundamento de la creación de tecnologías de inteligencia artificial. Esto ya pasa o ha pasado, se ha exigido a través de códigos de ética en otras materias, como por ejemplo en la biotecnología. Y creo que es muy importante considerar eso. Como esta inteligencia artificial, como estas redes neuronales, como el tema de machine learning, puede crear un impacto directo en, en violaciones a derechos humanos, es bien importante que cuando se construyan se tomen en cuenta estos procesos. Principalmente para este caso, a mí me gustaría dejar ahí sobre el aire 3 principios que me parecen sumamente importantes para esta parte, ¿no? Cómo prevenir que haya violaciones de derechos humanos por un algoritmo. La primera, me parece que tenemos que pedir que exista por ahora intervención humana en la toma de decisiones. No podemos dejar ciertas cosas solamente al capricho del algoritmo. Eh, a ver, si ustedes tienen un iPhone y ustedes o un smartphone y pueden ver en su celular, los reconoce, hace reconocimiento facial, eso es una tecnología de inteligencia artificial. A lo mejor el impacto que ustedes pueden tener si no les reconoce la cara a su teléfono, pues no es mucho. Al final del día vas a tener que poner tu contraseña y ya puedes entrar a ver tu Instagram. Entonces, en esos casos, a lo mejor no es necesaria la intervención humana. Pero en el caso, por ejemplo, de People contra Collins, en donde evidentemente está de por medio ciertos derechos, como pueden ser como puede ser la libertad, como puede ser el derecho de libre expresión, el derecho al debido proceso, el derecho a la libertad de pensamiento, ¿no? Diversos derechos, como por ejemplo también puede ser la intimidad digital o la privacidad. No podemos prescindir del arbitrio de un ser humano. Ojo, no quiere decir que los seres humanos no discriminemos, también discriminamos los seres humanos y por eso hemos creado este tipo de herramientas como lo son los derechos humanos. Pero el hecho de que los humanos discriminemos no quiere decir que las máquinas no lo hagan. Por eso es importante que nos aseguremos que no lo hagan a través de estas directrices y lineamientos. Por eso la intervención humana es importante, porque como no sabemos cómo se toman esas decisiones, porque además ese entrenamiento del que platicamos no se puede explicar, pues creo que es muy importante que haya por lo menos un ser humano que tome una decisión que pueda ser explicable. Y estos pueden ser los jueces, pueden ser los policías, pueden ser los oficiales de la administración pública, pueden ser diversas personas, pero tiene que haber desde mi punto de vista intervención humana. Tiene que haber transparencia. Las empresas que generan este tipo o los gobiernos que utilizan este tipo de herramientas deben de ser transparentes con sus consumidores y con los ciudadanos, diciendo cómo funciona el algoritmo, si es predecible, cómo fue entrenado, para que entonces nosotros podamos acceder a ver qué es lo que está sucediendo. Y por último, se tiene que incluir en todo el uso de estas herramientas la diversidad y el bienestar social, para que entonces podamos de alguna manera mitigar los impactos que puede llegar a tener un algoritmo de inteligencia artificial en los derechos humanos. Ahora, para serles muy honestos, esto no tiene que ser solamente un tema de malas noticias, ¿no? Eh, no solamente es un tema de, ya solo porque hay inteligencia artificial, no podemos ser luditas, como lo comentábamos. Tiene cosas buenas esta tecnología, nos puede ayudar a encontrar correlaciones, por ejemplo, para estudios científicos que nos pueden permitir atacar problemas que de otra manera no nos hubiéramos dado cuenta, ¿no?
puede minimizar la carga de trabajo en un juzgado, lo cual puede ser muy bueno para asegurar una justicia pronta y expedita. Al final del día, creo que también tenemos que entender, y este es el segundo punto que me interesa mucho decirles, que la inteligencia artificial también puede ayudarnos a proteger derechos humanos. No solamente es una amenaza, sino también es una oportunidad que existe. Y esta oportunidad la tenemos que enfrentar con un tema que se llama cumplimiento por diseño o compliance by design, que esto ha sido un tema que ha sido incorporado en la Ley de Privacidad y Protección de Datos de Europa, y que básicamente lo que dice es, en todas las herramientas que tú construyas, tienes que incorporar cumplimiento desde el diseño de esta herramienta digital que tienes. Exigir que las personas que desarrollan o que están creando este tipo de herramientas lo hagan con una perspectiva de cumplimiento por diseño desde el momento en el que lo están haciendo, nos va a ayudar. Porque el problema, y esto la tecnología digital es así, la tecnología digital tiene una cosa que se llaman efectos candado. ¿Qué son los efectos candado? Los efectos candados son aquellas situaciones que se quedan codificadas dentro de la tecnología digital y que hacen que nuestra vida sea así. Y como ya es muy difícil para nosotros cambiar de tecnología, nos quedamos así para siempre. Entonces, no podemos permitir que se esté perpetuando, por ejemplo, en una herramienta, temas que pueden ser violatorios de derechos humanos. Por eso es bien importante incorporar los regímenes o las herramientas que tenemos a nuestra disposición en materia de derechos humanos dentro de la creación de la tecnología. Y esto se ha visto a través de lo que ahora se está poniendo, y qué bueno, muy de moda, todo el tema de la ética en materia de inteligencia artificial. Empezarnos a preguntar no solamente si es legal o ilegal poner determinadas cosas, sino también preguntarnos si es conveniente o no conveniente ponerlas dentro de nuestro algoritmo, dentro de nuestro producto, ¿no? Dar un enfoque de derechos humanos al desarrollo de algoritmos me parece trascendental si realmente queremos vivir en un mundo lleno de redes neuronales, porque tenemos que tener la certeza de que las personas que están creando este tipo de herramientas realmente están creando herramientas con el ser humano en el centro y no solamente para beneficiar a unos pocos. Y el tema que me parece que es bien importante, ya vi que nos hicieron una pregunta ahí con respecto de responsabilidad legal. Creo que debe de haber un tema de rendición de cuentas y un tema de responsabilidad legal sobre las personas, tanto que desarrollan los algoritmos, como las personas que los utilizan, como las personas que los ponen al mercado y como las personas que los usan. Y ahí se empieza a diluir una serie de personas que pueden tener diversas responsabilidades legales. Pero me gustaría también decirles que el tema, yo soy abogado y aquí se los voy a decir desde una perspectiva obviamente legal, pero el tema de derechos humanos no es un tema de abogados, es un tema de todas las disciplinas. Y creo que así como hay personas que nos dedicamos al derecho, ¿no? Puede haber personas que se dedican a temas de educación en derechos humanos, activismo en derechos humanos y cada uno de los derechos humanos, ¿no? Porque como catálogo, pues son varios, son múltiples y cada uno de ellos tiene sus propias responsabilidades. Por eso es bien importante que ataquemos esto de una manera sectorial e interdisciplinaria, para que entonces el desarrollo de la inteligencia artificial no quede en la mano de programadores que saben programar muy bien, pero que no necesariamente entienden todas las complejidades que existen en las diversas disciplinas en las que probablemente ustedes están estudiando. Entonces no se preocupen, sí, la inteligencia artificial va a quitar muchos trabajos, pero también va a dar otros trabajos, porque construir estas herramientas va a ser cada vez más complejo y requiere de atacarlo con diversos enfoques. Entender principalmente que la tecnología de inteligencia artificial no solamente nos puede violar derechos humanos, sino también nos puede ayudar a protegerlos, siempre y cuando la desarrollemos con este sentido ético y con estas bases, es fundamental.
Y este tipo de conceptos también están en estas declaraciones, directrices que se han ido promulgando eh, en diversas partes del mundo, y principalmente en la Declaración de Toronto, que a mí me parece que la Declaración de Toronto es, si quieren empezar por algún lugar a adentrarse en este tema de impactos, busquen en internet la Declaración de Toronto y denle una leída para que vean más o menos por dónde va el asunto. Pero hay en todos lados, también hay en Europa, hay una declaración que sacó China, y todas las declaraciones cambian entre sí, y obviamente, pues el diablo está en los detalles, ¿no? Pero es importante que ustedes entiendan muy bien por lo menos que existe esta idea general, ¿no? De cómo hacerlo. Y para incluir, esto en los algoritmos de inteligencia artificial nos puede ayudar a garantizar no solamente que no se violen los derechos, sino que naveguemos hacia una sociedad en donde se respetan más, en donde hay un respeto a los derechos humanos por diseño en los algoritmos de todo lo que utilizamos al día a día. Y ahorita podemos poner ejemplos de esto. Lo que me lleva a pensar, y que también otra idea que yo les quiero comentar hoy y que me interesaría mucho que se la llevaran y que la pensaran y que después la discutiéramos si es que se da la oportunidad, es que también la inteligencia artificial como tecnología nos puede ayudar a descubrir nuevos derechos humanos que siempre han estado ahí, pero que quizá no le hemos puesto importancia. El ejemplo tan claro, no sé si vieron el documental de Social Dilemma en Netflix. Es un buen documental, véanlo. Se queda un poco corto, la neta, creo que podría ir un poquito más allá, pero para eso hacemos estos eventos, ¿no? Para discutir, ir un poco más allá y adentrarnos más. Pero existen diversos conceptos, como por ejemplo el concepto de soberanía cognitiva, en donde ya estamos hablando como una parte de protección al ser humano el derecho a la libertad de pensamiento en la modalidad de soberanía cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que las inteligencias artificiales no pueden afectarnos ni manipularnos para saber en qué pensar. Y probablemente esto no era un tema que se iba a discutir sobre la mesa en 1970, cuando teníamos este problema de frente. Pero hoy que ya tenemos estos, como llama Jaron Lanier, cajas de Skinner digitales, en donde nos pueden estar manipulando con estímulos muy específicos, debemos de empezar a pensar, o nos puede ayudar a pensar, si definitivamente podemos encontrar en los derechos humanos una herramienta para protegernos de eso también, y si nos puede ayudar a explorar nuevos derechos humanos o ampliar los ya existentes, como por ejemplo podría ser, en este caso, la libertad de pensamiento. O lo que yo llamo el derecho al libre albedrío, ¿no? O sea, en donde finalmente a lo mejor todos decimos que el ser humano tiene libre albedrío, hay filósofos que dicen que a lo mejor no lo tenemos, pero a mí me gusta pensar que sí, y que eso es algo de lo que nos hace ser humanos. Y cuando tenemos una tecnología que pueda amenazar eso, pues nos abre los ojos y podemos modificar nuestra caja de herramientas en materia de derechos humanos gracias a la tecnología de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es bien importante ver estos tres temas que yo los definiría. Obviamente, la inteligencia artificial puede violar derechos humanos, pero también puede ayudarnos a proteger nuestros derechos humanos y también puede ayudarnos a descubrir o ampliar los derechos humanos que ya conocemos. Y con esto me gustaría abrir para preguntas y respuestas, que sería bueno. A mí me encantaría que nos las escribieran en el chat o Diego, no sé tú cómo hagan esto normalmente. Pues si alguien tiene dudas, pues con toda confianza puede activar su micrófono y preguntar. Pues hagamos algo así, pero me gustaría empezar con la pregunta de Jair Corona, que nos dice: buenas noches, ¿quién sería legalmente responsable en caso de la eventual comisión de un delito por la inteligencia artificial, particularmente un programa de cómputo? ¿El desarrollador, la empresa titular, un tercero que intervenga, etcétera? A mí me parece que, y ahorita si quieres te damos la palabra, que eso es un tema que nos daría para platicar horas y horas y horas. Eh, Hacia donde está yendo este tema
Y en concreto en derecho penal, me parece que los abogados penalistas deben de hacer un análisis muy crítico acerca de la teoría, de las teorías de autoría del delito, ¿no? Existen las teorías de autoría del delito en materia penal, hay abogados penalistas que quizás son expertos en estas teorías y tenemos que ver, tenemos que analizar que si bien es cierto, no hay intervención humana en algunos algoritmos de inteligencia artificial, lo cierto es que siempre hay alguien que se puede considerar como el autor y la respuesta no existe en una sola para todos. Se tiene que analizar cada caso concreto para saber qué grado de participación se tuvo y cómo ese grado de participación afectó el resultado. Y esto no solo para el derecho penal, este es un principio que también puede aplicar para responsabilidad civil en materia de hechos ilícitos, que también puede servir en materia de responsabilidades administrativas, que también puede servir en materia por ejemplo, hasta de protección de derechos de autor, ¿no? El concepto de operador o el concepto de autor o el concepto de la persona que hace el delito, que comete el delito o del autor que hace la obra, son conceptos que están disponibles para repensarse. Y no necesitamos que el legislador emita la ley general de responsabilidades de la inteligencia artificial. Simple y sencillamente es chamba de los abogados entender cómo funciona la tecnología para interpretar y aplicar las leyes que ya existen a los hechos que se cometan a través de ellas. Aquí hicieron otra pregunta en el chat, pero antes puso Jair Corona que si abrimos su micrófono mejor. No sé si quieras agregar algo, Jair, para activarte el audio. Igual creo que tú puedes hacerlo, pero... Ok, dale. Hola a todos, buenas noches. Muchas gracias, Juan. Sí, yo coincido plenamente contigo. Creo que sobre todo en materia penal, hay un reto muy importante a la hora de definir cuáles son las responsabilidades. A mí me parece que tendría que distribuirse, sobre todo por el tema que expusiste en cuestiones de profiling y discriminación de criterios por cuestiones raciales y de otro tipo. Sí, yo creo que hay una responsabilidad, como tú bien mencionas, compartida. Yo mencionaba el caso en particular, suponiendo la hipótesis de un programa de cómputo, en cuanto la persona física o la persona moral que desarrolla el programa de cómputo determina que hay ciertos sesgos que tienden al profiling, que va identificando a las personas, el famoso weird, ¿no? El white, individual, etcétera, de cuestiones que van identificando a las personas, inclusive por cuestiones políticas, raciales, ideológicas, religiosas, sexuales, y que pueden prestarse a temas de sesgo y de inclusive delitos, ¿no? Lo hemos visto quizás de una forma muy, muy por encima en México y sobre todo yo diría con las instituciones bancarias que han tenido algunas dispersiones de información de datos personales, inclusive datos personales sensibles de sus tarjetavientes, de sus cuentavientes, y que la gente no se entera. Si la única forma en que se entera es porque sale en las redes sociales o en las noticias. De otra forma, no hay ninguna postura de la autoridad. Todos esos son delitos y creo que es importante que haya una postura en cuanto a la responsabilidad de la propia empresa, del propio desarrollador, inclusive si hay algún tercero que interviene con ingeniería inversa, alguien que hackea y altera algún programa de cómputo que hace todo esto. Creo que como bien mencionas, Juan, es un reto y vale la pena comenzar esa reflexión. Es interesante como lo comentas, Jair. Me gustaría, creo que este caso lo tenemos que analizar siempre al caso concreto. Entonces me gustaría, para redondear un poco tu idea y que no se quede mucho en el aire, poner un caso muy concreto que tú quizá tocaste como brochazo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una empresa utiliza un algoritmo de inteligencia artificial para tratar datos personales? Para hacer profiling, no ilegal, no malo, sino hacer profiling legítimo, pero ¿qué pasa? ¿Qué responsabilidad existe en ese caso específico, por ejemplo?
¿Y por qué digo ese caso? Porque ya en México tenemos una regulación muy extensa en eso. El reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares establece como obligación, y esto no muchos abogados lo saben, está por ahí escondido, establece como obligación de las empresas, de los responsables, el responsable es la persona que decide sobre el tratamiento de los datos personales, le impone la obligación al responsable de comunicarte y de informarte que se usan este tipo de tecnologías. Y si te lo comunica, puede tratar los datos personales. Si no te lo comunica, puede estar incumpliendo el principio de información y puede estar incurriendo en responsabilidades administrativas el responsable, la empresa responsable, sin importar si el algoritmo funciona bien, funciona mal, es si tú lo utilizas y no das el aviso, puedes caer en esos datos. También podría haber responsabilidad en materia, por ejemplo, de protección al consumidor. Si es gente que utiliza estos algoritmos para poner a disposición un producto o servicio a consumidores, pues las reglas de Profeco o las leyes de la Ley Federal de Protección al Consumidor, específicamente los primeros 10 artículos, se pudieran implementar o se pudieran interpretar como que el avisar acerca de estos fallos que pudiera tener el algoritmo es responsabilidad de la empresa que lo pone en el mercado, ¿no? Entonces, ahí puede haber una responsabilidad legal muy clara de la empresa que es independiente a la responsabilidad legal que pudiera existir en caso del fallo que tiene el algoritmo. Si te interesa el tema de responsabilidades legales, hay un paper de la Unión Europea, de la Comisión Europea muy bueno, que es específicamente acerca de legal liability para este tipo de plataformas. Te lo recomiendo que le eches un ojo y te vas a dar cuenta que existen distintos tipos de responsabilidad y que pueden existir distintos tipos de responsabilidad para distintas personas en un caso muy concreto. El ejemplo, aunque el algoritmo funcione bien y aunque el algoritmo no discrimine, si tú no avisaste que tratas datos personales de manera automatizada sin intervención humana, ahí te cae, ahí puedes incluso estar incumpliendo y pudieras incluso ser responsable por los daños y perjuicios que causes por no haber hecho ese aviso. No sé si aquí podemos contestar la pregunta de Claudia o de Efraín, y luego por ahí Sí, Álvaro está levantando la mano también. Entonces, si quieres, bueno, vamos en ese orden, ¿no? Efraín, Claudia y luego Álvaro. Órale. Bueno, Efraín nos hace el caso, nos comenta el nuevo Rembrandt en el caso en el que se le dieron instrucciones. Me encantan estos casos porque propiedad intelectual es uno de mis especialidades. Básicamente lo que sucede o el caso específico es quién es dueño de la obra, quién es dueño del cuadro cuando el cuadro lo pinta una inteligencia artificial. Lo primero que nada que tenemos que entender es que la inteligencia artificial no pinta ningún cuadro y la inteligencia artificial no hace un procedimiento de creación o de fijación de una idea en un soporte material que contiene información. Simple y sencillamente sigue una serie de patrones para hacer unos garabatos, ¿no? Algo muy parecido a lo que hace una impresora. Pero cuando tiene cierto grado de autonomía que puede empezar a crear figuras, por ejemplo, al estilo de ciertos pintores como Rembrandt, y empieza a incorporar elementos en donde precisamente las decisiones que tomó esa inteligencia artificial tienen un impacto directo en el resultado del cuadro, ahí es donde se pone la cosa interesante, porque si es simplemente la reproducción de una pintura, pues es como una impresora, ¿no? Pero si hay ya elementos muy específicos que llevan a la creación, inciden directamente en la originalidad de la obra, entonces tenemos que entrarnos a discutir quién es el autor, quién se considera el autor. Y aquí pudiera haber varias opciones, pudiera ser que el autor es la persona que agarró el algoritmo y lo empleó para ciertas cosas, como dicen, por ejemplo, las leyes en el Reino Unido, en que el autor significa la persona que pone todos los medios necesarios para que se cree una obra. Entonces, a lo mejor no son derechos de autor, a lo mejor no es que pudieras generar el derecho de autor, pero sí puedes generar los derechos patrimoniales o las facultades de divulgación y de publicidad de una obra
por haber puesto todos los elementos para que se pintara eso, ¿no? Pero aquí hay un tema, como dice Jaron Lanier, que les recomiendo que lo lean. Si la vida te da limones, haz términos y condiciones. Los términos y condiciones de esa herramienta que se puso en el mercado controlan la titularidad de lo que se pudiera generar de esa obra. Si los términos y condiciones dicen, tú puedes usar esta obra, te doy una licencia para que uses esta obra, como por ejemplo, el algoritmo GPT-3 de OpenAI que te pone a disposición un algoritmo que escribió una opinión que se publicó en The Guardian. Cuando tú llegas y ves ese tema, lo primero que tienes que preguntarte es, ¿qué dicen los términos y condiciones? Porque si los términos y condiciones dicen que todas las obras que sean creadas por ese algoritmo serán propiedad del titular que pone a disposición ese algoritmo al público, pues ahí estamos hablando ya de acuerdos para la transmisión o para la gestión o para la afectación de derechos de autor que son plenamente válidos. Entonces, si también ahí incorporamos el tema de términos y condiciones, nos vamos metiendo a la complejidad del asunto en el caso concreto, ¿no? Y a eso también tenemos que agregarle el nivel de autonomía que realmente tiene la máquina, por un lado, porque a lo mejor no es un nivel de autonomía muy grande, a lo mejor simple y sencillamente la máquina lo único que hizo fue seguir las instrucciones que le puso el pintor, pues entonces ahí el pintor sería el dueño. Pero si el nivel de autonomía es un poco más alto y es un algoritmo que, por ejemplo, está dedicado a pintar cuadros al estilo Rembrandt y tú lo programaste y tú lo diseñaste y tú lo pones al mercado, pues probablemente si tu algoritmo tiene grado 5 y hace toda la obra, pues probablemente podríamos decir que ese algoritmo es una extensión de ti mismo que lo programaste y por lo tanto tú eres el dueño de la obra. Entonces hay varios elementos que caen y por eso digo, abogados, si nos están escuchando, es el mejor momento que pudieron haber escogido para estudiar derecho, porque este tema requiere argumentación y no se queda corto, y son todas las materias. Y si no estudiaron derecho, también no se preocupen, también es algo también muy interesante para ustedes, porque no todo lo que tiene que ver con derechos humanos, con los algoritmos, tiene que ver con la ley y con el derecho. Ah, y Jair puso el caso de Naruto. El caso de Naruto, que los voy a comentar que sí, se me olvidó, lo tenía aquí en mente, es el caso en donde, por ejemplo, no sé si ustedes búsquenlo en internet, es el selfie del chango. Naruto es un chango que se tomó una selfie y la persona que es un fotógrafo muy famoso, que fotografía gorilas, macacos, changos, viajó e hizo todo, él lo que puso esta persona fue que él puso todos los medios, este es un caso del Reino Unido y de ahí viene lo de todos los medios, él puso todos los medios y él argumentaba, yo puse todos los medios para que este chango viera la cámara, se hiciera amigable con la cámara, se tomara una selfie, por lo tanto la selfie es mía. Por ahí llegaron los de PETA a decir que la selfie era del chango. Eso no jaló, eso se desechó. Desafortunadamente no tenemos una sentencia en ese caso porque me parece que ese caso fue settled out of court. Me parece que no llegó a sentencia definitiva como para saber cuál hubiera sido el tema, ¿no? Entonces es bien importante, ¿no? En este caso, creo que ahí, no recuerdo qué dijo el convenio, pero tenemos que analizar cada caso concreto, como para saber a quién le corresponden los derechos. Y mi tema es que si en algún momento podríamos hacer una obra de un ente no humano, mi respuesta es no. Definitivamente no. Nunca. Las únicas entes que pueden ser titulares de derecho y obligaciones son aquellos que tienen personalidad jurídica. Y ni los changos, ni los algoritmos de inteligencia artificial la tienen. Por eso ellos no pueden ser los titulares, ni se puede argumentar que es del dominio público. A alguien le va a recaer algún derecho sobre esa obra que se hizo. Nada más hay que analizar, uno, el grado de autonomía que tuvo y el impacto que ese grado de autonomía tuvo en el resultado final. Dos, las instrucciones, quién las dio y cómo las dieron.
Y 3, los términos y condiciones para verificar que no se controle nada en este tema, ¿no? Por ahí teníamos a alguien levantando la mano, ¿no, Diego? Sí, Álvaro, adelante. Álvaro, a ver, pues te Pero me parece que escuchamos. iba primero la pregunta de Claudia, no sé si ya. A ver, la de Claudio ya se nos está olvidando. ¿Qué opinas respecto a la prohibición que realizó la FES Acatlán de que se graben las clases o tomar fotos? No sabía que había esa prohibición. No creo que quepa mucho en el tema como de inteligencia artificial, pero pues, ¿qué opino? Híjole, no lo sé. Mi opinión legal sería que una prohibición en tal sentido pudiera hasta cierto punto estar justificada bajo el pretexto de protección de datos personales, pero no en todos los casos te caben las leyes de protección de datos personales, porque si tú como alumno grabas una clase para tu uso personal, no te aplica la ley federal, ¿no? Entonces, pues, ¿qué opino de la prohibición? Pues no lo sé. Me gustaría saber un poco más del caso. Creo que hay ciertos casos en donde la prohibición de fotografiar o de tomar pudiera ser interesante. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger no solamente los datos personales, que la imagen es un dato personal, sino también tenemos que proteger la imagen de la persona que estamos retratando. Y, por ejemplo, nadie puede compartir tu imagen sin tu consentimiento. La ley federal del derecho a autor es muy clara en ese respecto. Revísate, si tienes la curiosidad, está en el artículo 87. O sea, a lo mejor, pues, las instituciones educativas, para evitarse tener problemas de que pues estén compartiendo estas imágenes en redes sociales, pues me parece que es quizá ¿cómo se llama? Em, una medida interesante y justificada, ¿no? Pero no lo sé, no conozco lo suficientemente el caso como para contestarte al 100%. Ahora sí sería el turno de Álvaro. Adelante. Bueno, pues buenas tardes, noches ya. Le quería comentar que yo y mis compañeros mis compañeros de primer semestre de la carrera de Derecho y yo tuvimos que entregar un trabajo en relación a esto y pues me gustaría reatribuirle la pregunta a usted, que si cree que debido a la pandemia y al COVID-19, al COVID-19, se empiece a implementar más la inteligencia artificial en las empresas mexicanas por todo esto de los despidos. ¿A qué te refieres con el tema de los despidos? Bueno, es que esto era más bien a principio de la pandemia donde se empezaron a despedir, a poner personas en espera con sus trabajos. Mira, el tema de inteligencia artificial, creo que hay muchos trabajos que ni siquiera tiene que ser inteligencia artificial, que pueden ser automatizados. Hay que distinguir entre inteligencia artificial y automatización. No toda la automatización es inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando ves quizá, o sea, por ejemplo, una máquina de refrescos es algo automático, pero no necesariamente es inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la automatización puede llegar a crear un, un, una afectación en los trabajos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las máquinas sí les dan virus, pero por lo menos el coronavirus pues no les da, ¿no? Entonces puede ser. Ahora, lo que yo creo que sucede en México, y esto está fuera de la ley, la inversión creo que es un poco compleja y muchas veces las empresas no están preparadas para dar ese salto, ¿no? Requiere que las empresas tengan un rediseño de sus procesos y de la forma en la que conceptualizan su trabajo, y es mucho más fácil entrenar a un asistente humano que entrenar a un asistente de inteligencia artificial para que se convierta en el programa que va a generar, que va a correr tu empresa. Entonces, ¿cómo creo que va a ser eso? Sí va a haber suplantaciones. Obviamente sí va a haber trabajos que van a ser más fácil automatizados de una forma muy sencilla. Por ejemplo, si tú quieres tener una llamada conmigo, antes, hace 20 años, pues yo quizá te enviaba con mi secretaria para que la secretaria escogiera y mi asistente escogiera ahí una hora. Hoy en día te mando un link en donde tú te registras y automáticamente se hace eso, ¿no? Entonces, obviamente la automatización viene a crear un tema
de pérdida de trabajos. Sí, no creo que el COVID sea el detonante, creo que ya viene detonándose desde hace mucho. Pero ahora, tampoco es cierto que nos vamos a quedar todos sin trabajo por la inteligencia artificial. El libro de Andrés Oppenheimer me parece una exageración interesantísima, cuando menos una exageración. Lo importante es saber que todavía hay muchos trabajos en donde se va a necesitar las manos y las mentes humanas. Sin embargo, esos trabajos van a ser trabajos, desde mi punto de vista, que requieren cierta capacitación específica y que va a ser difícil. A lo mejor vamos a quitar a la persona que barre o que trapea o que carga las cajas para moverlas en un almacén, pero vamos a necesitar ciertos técnicos que nos ayuden a entrenar los algoritmos o a hacer, tratar de realizar cualquier actualización, etcétera, etcétera. Entonces, desde mi punto de vista, pues sí, la automatización va a quitar algunos trabajos, como siempre lo ha sido desde 1900, va a abrir otros trabajos y sin duda alguna va a haber un cambio en el mundo muy interesante. Ok, en el chat viene la pregunta de Efraín que ya fue respondida, pero aquí compartió un link también de This Person Does Not Exist y pregunta a quiénes pertenecerían estas obras, entre comillas. Me encanta esa porque le das un clic y te saca la foto de una persona que no, que en teoría no existe, aquí hay varios elementos. Ese caso está bien interesante. De hecho, me invitaron unos cuates coders de una organización que se llama The Dojo MX a dar una plática en donde justamente analizábamos este caso, ¿no? Entonces, pudiera ser, ojo, que la generación random así del algoritmo para generar esa fotografía, si no dice nada los términos y condiciones, le caiga a la persona que le dio clic a la página. Literal, a la persona que usó la herramienta, ¿no? Nadie, absolutamente nadie en su sano juicio, dice que cuando yo pinto un cuadro con un pincel, el dueño es el pincel. Es una herramienta que yo utilicé para usarlo, ¿no? Entonces, si yo utilizo esta herramienta y esta herramienta genera eso, pero yo fui la persona que la utilizó, muy probablemente yo sea la primera persona que va a tener los derechos. Ahora, el dueño de esta herramienta pudiera argumentar que por el grado de autonomía de esta herramienta, el cual no conocemos, pero suponiendo que sea un grado 5, pudiera decir, oye, pues dar el clic, pues como Naruto, no nada más dar el clic, ¿no? O sea, se requiere que haya diversos procesos que creen ese tema, ¿no? Y el punto más importante es con el grado de economía. Fray nos dice, no es tu inspiración. La inspiración, desde mi punto de vista, no importa en la Ley Federal del Derecho a Autor. La Ley Federal del Derecho a Autor es muy clara diciendo que no se protege la inspiración, no se protege la idea, lo que se protege es la fijación en un soporte material independientemente del mérito artístico. Y esa frase de independientemente del mérito artístico es lo que ha sido utilizada para, para concluir que los jueces no pueden estar viendo de quién se inspiró, de qué manera, ¿no? Entonces es bien importante eso. A lo mejor tú eres el dueño por usar la herramienta. A lo mejor tú eres el dueño para hacer la herramienta. A lo mejor la herramienta tiene un grado de autonomía superior, grado 5, grado 4, y entonces la persona que hace el software va a argumentar que realmente fue por el tema del software, ¿no? Y entonces ahí va a haber un litigio y le va a caer un juez y los abogados van a tener que argumentar estas dos posturas. Y hoy en día no tenemos una idea clara porque no hay una jurisprudencia de la Corte que nos diga qué es qué. Entonces va a estar muy interesante para ustedes que ustedes que se dediquen al tema de derechos de autor. Después sigue la pregunta de David Ronquillo que dice, ¿cuál es su opinión respecto del reconocimiento de personalidad jurídica a inteligencias artificiales? Y después de esa pregunta nos vamos con la persona que acaba de levantar la mano. Yo creo muy honestamente, David, que no estamos en un proceso en el que tengamos que hacerlo. La inteligencia artificial no está en ese momento, no es
no piensa, la inteligencia artificial no es ni inteligente ni artificial, o sea, no tiene capacidad cognitiva, no tiene capacidad evolutiva, no tiene capacidad de deseación. Hay perros que razonan más que los algoritmos y no veo a la gente pidiendo que se reconozca la personalidad jurídica a los animales. Definitivamente no creo que por ahí vaya la cosa ahorita, con esta tecnología que tenemos hoy. Si en un futuro puede suceder, pues bueno, en un futuro pueden suceder muchas cosas, pero no creo que el estado actual que tiene la tecnología soporte como para hacerlo esto, ¿no? Y es bien, bien, bien importante que entendamos que no, la tecnología, la inteligencia artificial hoy no es una inteligencia propiamente dicha, ¿no? Es bien importante dejar eso absolutamente claro. Y no creo que hoy en día tengamos que recurrir a ese tipo de temas, definitivamente, porque podemos resolver el derecho con la legislación que tenemos en probablemente todas las materias. Excelente. Ahora pasaremos a la pregunta de Valeria, que alzó la mano. Adelante, desactiva tu micrófono. Activa, perdón. Hola, buenas noches. Bueno, yo quería volver un poquito al tema que mencionaba Álvaro. Bueno, yo estoy en la misma clase que él y de hecho en una clase vimos un video sobre una aplicación que o sea, lo que intentaba era como suplir a los abogados. O sea, de que tú te pudieras meter, de que poner como que tu caso, tu información y de ahí pues la misma o sea, pues esta aplicación te daba como que la información necesaria y así, o sea, que te daba como que todo para ya no tener que acudir de que a una persona, de que a un abogado, o sea, te decía, no, pues haz esto y en tal parte hice esto y así. Y, o sea, es una aplicación en el video, no sé si ya está, creo que no, pero en la aplicación pues se trataba de eso, o sea, literalmente de suplir de que pues el labor del abogado. Entonces, no sé usted de que mi pregunta era que qué tan viable ve ese tipo de aplicaciones en el sentido de pues los abogados. Mira, es una muy buena pregunta y es muy difícil de contestar, pero me voy un poco para atrás, unos pasos más para atrás. Yo lo primero que yo te preguntaría a ti y a todos los que nos están escuchando, y tampoco quiero hacer esto mucho de abogados, pero la pregunta clave es, ¿qué significa ser abogado? ¿Qué es esto de ser jurista? Y hay un libro de Luis Recasens-Siches que se llama ¿En qué consiste esto de ser jurista? Es un libro de 20 páginas, cómprenlo, léanlo. Si nosotros creemos que ser un jurista significa decirte una ley de memoria o llevar unos papeles a un juzgado o no, analizar ahí unos documentos y decirte qué documento está firmado bajo qué jurisdicción, pues evidentemente hay herramientas que lo pueden hacer muy fácil, mucho más rápido, para lo cual no necesitamos a tantos seres humanos. Pero aquí el punto es, y esto es algo que yo digo y que yo trato de avanzar, el punto es que ser abogado, ser jurista, va mucho más allá de esas simples tareas. Y por eso te recomiendo ese libro. Lo que hacemos los abogados realmente, en esencia, es interpretar las normas jurídicas, desentrañar su contenido normativo, aplicarlas a un caso concreto y atribuir consecuencias de derecho. Esto es un tema de filosofía del derecho o en los primeros semestres de introducción al estudio del derecho, materias importantísimas que es muy importante que lean y que dominen. Lean a Kelsen. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que esa es la función, eso es lo que hace un jurista. Puede ser que pues lleves un despacho, yo llevo mi despacho y me dedico a hacer marketing dentro del despacho, pero eso también lo puede hacer un mercadólogo. Mi socio fundador se dedica a administrar, eso también lo puede hacer un administrador. ¿Qué es la esencial? ¿Qué es el sine qua non del jurista? Es la interpretación y aplicación de la norma al caso concreto para atribuir consecuencias jurídicas. Eso es lo que hacemos. Si tú me preguntas que se puede construir un software que haga eso hoy, mi respuesta es no.
¿Por qué? Porque desde mi perspectiva, la mejor forma y quizá la única forma, método de aplicar el derecho es a través de la lógica formal, a través de, pues, el silogismo, ¿no? A través de premisa mayor, premisa menor, conclusión. ¿Por qué? Porque el proceso deductivo de la lógica formal es lo único que nos garantiza que si nuestra premisa mayor y menor es correcta, la conclusión va a ser lógicamente correcta. Y por lo tanto, me parece que eso es lo justo, y ya platicaremos por horas qué significa justo, pero me parece que en mi definición de justicia es lo justo que si le vamos a poner implicaciones jurídicas a alguien, tenemos que estar plenamente seguros de que nuestra conclusión es correcta. Y los abogados nos encargaremos y los jueces se encargarán de discutir para ver si la premisa mayor y la premisa menor son las correctas, pero una vez que esté puesto el silogismo, la conclusión siempre va a ser. Hoy en día, las máquinas no razonan en cuanto a la lógica formal, sino que hacen cálculos, y tratan a través de estos cálculos como dar cierto tipo de respuestas. Entonces tendríamos, por ejemplo, para construir una de estas herramientas, tendríamos que cargar 100,000, 400,000 sentencias de un caso en específico. Por ejemplo, sentencias de multas de tránsito por estar mal estacionado en el caso en el que te estaciones sobre la raya amarilla. Y tendríamos que meterle 500,000 sentencias o miles y miles de sentencias sobre eso. Y luego entrenar un algoritmo para que cuando le presento un caso compare para ver si es lo mismo y entonces pueda resolver. Y no resulta desde mi punto de vista, no resulta factible ni viable construir eso para tener lo que hace un juez o lo que hace un abogado al momento de argumentar. Habiendo dicho esto, Legal Tech es muy importante y definitivamente hay herramientas que pueden simplificar ciertas tareas que hoy en día hacen los pasantes. Entonces necesitamos nosotros, y esto lo he dicho en los colegios de abogados en el país, lo que necesitamos es volver a sentarnos a estudiar filosofía del derecho, volver a redefinir qué es nuestra profesión en el siglo XXI, para entonces saber cómo incorporar estas herramientas a nuestra práctica. Nosotros en el despacho somos felices incorporándolas. Cortan tiempos, cortan costos, todo lo que le cobremos a los clientes es mejor, ¿no? Obviamente nosotros como abogados las vamos a implementar sí o sí, pero aún así vamos a tener que tener cosas en donde vamos a seguir necesitando abogados humanos, precisamente porque hoy en día las redes neuronales no hacen esa lógica formal. Bueno, ahora para cerrar vamos a darle la Gracias. palabra a Valeria Palomares, que alzó la mano, y después para concluir a la pregunta de David Ronquillo. Si quieres, adelante Valeria. Ok, gracias. Hola, buenas noches. Yo también estoy estudiando Derecho, pero ya llevé las materias introductorias, ¿no? Y justamente el tema que acabas de tocar, de lo de la interpretación que se hace, me llamó mucho la atención porque acabo de leer la obra de Carlos Santiago Nino, bueno, un apartado más bien. Entonces, es en la materia de interpretación jurídica. Y prácticamente a lo que se refiere el término de interpretación es de atribuir significados. Entonces, prácticamente lo que hace una máquina, un algoritmo cuando se programa es enseñarle a atribuir significados o cuál es su función. Y bueno, para definir de manera más específica la pregunta, más adelante esa misma obra menciona que no siempre las normas jurídicas llevan o los preceptos del derecho llevan un sentido lógico, muchas veces es extralógico, porque si nos vamos meramente por deducciones lógicas, muchas veces puede haber contradicciones con otras normas, ¿no? Entonces, por ahí va mi pregunta de una máquina no sería capaz de hacer eso, o al menos hasta ahorita no es capaz de simplemente atribuir un significado.
tu primera pregunta es, esto que tú me acabas diciendo no es posible. O sea, las máquinas no saben qué significan las cosas. De hecho, el concepto de significado es un concepto que es uno de los grandes retos a lo que hoy existe en materia de redes neuronales e inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la máquina realmente no está preguntando el por qué, no sabe qué significa lo que ve, no sabe lo que significa un perro. Nada más sabe que tantos píxeles calculados de determinada manera son un perro y además no pueden ni siquiera explicarte por qué llegó a esa decisión. Entonces, definitivamente el tema de atribución de significado, hoy en día las máquinas no lo pueden hacer. Ahora, curioso que cites a Nino. Yo te recomendaría que también leyeras a Luis Recasens y a Hans Kelsen para que tuvieras una vista 360, porque efectivamente una cosa en la interpretación es desentrañar el significado jurídico de la institución normativa. Y aquí a lo mejor, para los que no son abogados, perdónenme, estoy hablando de filosofía del derecho. Los abogados tenemos que explicar qué quiere decir esta norma jurídica, esta ley. Cuando nosotros tenemos enfrente una ley, lo primero que tenemos que preguntarnos como abogados es, bueno, ¿esta ley qué regula? ¿Para qué casos? ¿Qué es lo que el legislador, lo que el Congreso que hizo esta norma quiso decir, poner, regular? Entonces, definitivamente esa parte no la va a poder explicar hoy en día un algoritmo de inteligencia artificial como lo que existe hoy. Eso definitivamente no. Ahora, sobre el tema de que si la lógica formal, puede haber temas que sean extralógicos, a mí me parece que no es que sea extralógico, es que es armónico, en el sentido de que a lo mejor pareciera que dos normas parecen ser contradictorias entre ellas, y la interpretación jurídica, que es por eso lo que yo creo que es lo que los abogados realmente tenemos que traer a la mesa, es cómo encontrar la armonía de los preceptos jurídicos para ese caso en concreto. Porque el proceso de individualización de la norma nos puede ayudar y nos debe ayudar a que para ese caso encontremos la solución adecuada. Pero bueno, a ver, todas las interpretaciones son válidas. Y el caso fue, no sé si vieron el concierto de inconstitucionalidades, lo último que discutió la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a las consultas populares. A ver, la interpretación del ministro Lainez y la interpretación de la ministra Piña yo estoy de acuerdo con las interpretaciones, son interpretaciones válidas, pero pues la interpretación de Saldívar, aunque pues como que se nos fue, también es una interpretación válida por una persona que está facultada para decir el derecho de forma vinculante. Entonces también tenemos que entender que no es que exista una respuesta precisa. Cuando digo esto, a muchos doctores en derecho, como que de repente dicen, no, pero es que no tenemos una ciencia exacta y precisamente lo que tenemos que hacer nosotros como abogados es encontrar cuál es la mejor interpretación y la mejor aplicación de una norma a un caso concreto con una serie de hechos muy específicos. Y definitivamente a tu pregunta, Valeria, tu pregunta, eso no lo puede hacer una máquina hoy. Y dudo mucho que con la tecnología que tenemos hoy en día, lo pueda hacer incluso en 200 años. Habrá que ver si hay otras técnicas que avancen estas tecnologías para que en algún momento podamos replicar un cerebro tal cual humano, el cerebro electrónico de los que hablaban el grupo de Dartmouth, que eran los primeros científicos que empezaron con el tema de inteligencia artificial en los 50. Pero hoy en día yo lo veo muy difícil. Ahora, para cerrar, vamos con la pregunta de David Ronquillo, ya para concluir, que dice, en cuanto a herramientas relacionadas con inteligencia artificial que se crean obras, ¿aplica el principio del derecho de lo accesorio sigue la suerte de lo principal? Mira, David, me encanta hablar con estudiantes de derecho porque siempre hablan de las cosas que importan y a los abogados cuando ya llevan varios años practicando se les olvidan.
yo creo que los principios generales del derecho son herramientas que tienes tú como futuro jurista para interpretar una norma, para aplicarla a un caso. Podrías usar esas herramientas. Imagínate que tienes una caja de herramientas con diversas cosas y unas de ellas son los principios generales del derecho, ¿no? Lo accesorio sigue la acción del principal, el que puede lo más puede lo menos, a lo imposible nadie está obligado, primero en tiempo, primero en derecho, bla, bla, bla. El punto es que puedas usar, echar mano de esas herramientas para interpretar y aplicar la norma. Y entre más herramientas tengas, mejor. Entonces, mi respuesta corta es sí, sí creo que pudieras aplicar ese principio, pero tendrías que hacer una argumentación legal basada en la norma, explicándome por qué aplica ese principio en ese caso. Y estaría padre que de tarea pusiéramos el caso de esta página que te genera las caras y que los que quieran escriban un argumento legal, ¿no? De una página y que nos lo compartan en Twitter para ver qué argumentaciones nos pueden dar. O sea, este es el momento en el que ustedes pueden, si quieren, pues venga, hagámoslo. Aquí en mi nombre está mi @ de Twitter, agréguenme o mándenmelo y lo hacemos y lo discutimos y vemos cada uno de sus argumentos. Pero lo que quiero probar con este punto es que probablemente cada uno de ustedes que sean abogados van a tener un argumento quizá muy distinto. Y eso es lo que prueba esta naturaleza que tiene el derecho de ser tan vasta y tan variada. Sería interesante. Y perdón, creo que ya por eso, ya tenemos nada más 20 personas, seguro eran los que no eran abogados, ya los aburrimos. Consejo para los abogados, no sean tan búhos, no sean tan abogados. Búho significa burócrata, unido, hoy obsoleto. Sean buena onda con las personas que no son abogadas. Muchas gracias. Antes de irnos, le presentamos el siguiente reconocimiento a nuestro conferencista, que es un diploma por parte del grupo. Le agradecemos mucho por haber atendido y apoyarnos con este evento. Muchas gracias. Se lo haremos llegar por correo. Gracias, muy, muy amables y qué bueno, gracias por sus preguntas. Sigan estudiando, exíjanse más, exíjanle más a sus profesores y bueno, pues si quieren conectar, pues ahí está Twitter y con mucho gusto nos damos seguimiento. Muchas gracias también a todas las personas que nos acompañaron al evento del día de hoy. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Nos vemos, buena tarde. Que estén bien.